Comunidad Fondo Emprender, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Lady Patricia Murillo Velázquez, abogada de la Universidad de Antioquia y hago parte del equipo de coordinación de interventoría de esta misma entidad. En el día de hoy vamos a tratar el tema de la normatividad vigente del Fondo Emprender. A grandes rasgos vamos a mirar cuáles son esas normas que rigen todo el proceso del Fondo Emprender, tanto para los emprendedores como para los demás usuarios, llámense asesores, interventores y las demás partes contractuales como SENA y el operador de los recursos. Para iniciar, es importante recordarles que la normatividad del Fondo Emprender se encuentra alojada, o sea, se encuentra publicada en el aplicativo principal del Fondo Emprender. Vamos a hacer un ejemplo de cómo acceder a cada una de estas normas en caso de que alguno de los usuarios requiera su consulta en algún momento. Entrando a la página principal del Fondo Emprender, link normatividad, vamos a encontrar tanto la normatividad vigente del Fondo Emprender como la normatividad anterior. La normatividad anterior va a ser de gran utilidad para aquellos emprendedores que ya finalizaron su etapa contractual y algunas de estas normas fueron aplicables a su proceso. Muy bien. ¿Por qué es importante conocer la normatividad del Fondo Emprender? Especialmente para los emprendedores, ahora beneficiarios del Fondo Emprender, es importante conocer las normas porque las normas ofrecen una guía para todo el proceso. Delimitan los derechos y los deberes y orientan a la toma de decisiones. Además, brindan seguridad jurídica. ¿Qué es brindar seguridad jurídica? Brindar seguridad jurídica es un principio muy importante en el derecho porque eso significa que las normas son publicadas con anticipación al proceso, o sea, previamente a la iniciación o ejecución de un proceso contractual. Eso significa que las personas van a saber con anterioridad cuáles son sus prohibiciones, cuáles son sus derechos, sus deberes, y así no van a cometer errores en el proceso. Las normas adicionalmente proporcionan un proceso limpio y transparente. Como vamos a poder ver a continuación, existen unas normas generales y otras normas que lo que tratan es de reglamentar esas normas generales. Todas tienen estrecha relación y todas tienen una concordancia. Todas, ninguna va a ir en contra de la otra. En términos generales, el fondo se regulará en el siguiente orden legal. En primer lugar, tenemos la Ley 789 del 2002. Mediante el artículo 40 de la Ley 789 del 2002 fue que se creó el Fondo Emprender. Como toda ley, tiene sus decretos reglamentarios, en especial el decreto 934 de 2003. En este decreto, de ser necesario, para su consulta, vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con los antecedentes del Fondo Emprender. Vamos a ver la naturaleza, el objeto del Fondo Emprender, así como cuáles son sus órganos principales y cómo se encuentran constituidos esos órganos principales, cuáles son sus funciones y quiénes lo representan. Además de estos decretos, también encontramos el reglamento interno del Fondo Emprender. Actualmente se encuentra vigente el Acuerdo 0010 de 2019. Este acuerdo, como todas las demás normas y como ya lo informamos, se encuentran alojadas en el aplicativo del Fondo Emprender para la consulta permanente de todos los usuarios. Este acuerdo 0010 del 2019, el cual se encuentra vigente, podremos consultar, entre otras cosas, cuáles son las autoridades, cuáles son las competencias del Fondo Emprender, la aplicación reglamentaria, derechos y prohibiciones de los emprendedores, rubros financiables y no financiables y las causales de devolución de recursos. También actualmente hay otro acuerdo, que es el Acuerdo 006 de 2017, que fue derogado por el Acuerdo 0010 del 2019.
Sin embargo, este acuerdo, el 006, todavía se encuentra en aplicación porque está en proceso de transición. ¿Qué significa que está en proceso de transición? Que hay emprendedores que en este momento se encuentran en ejecución de su contrato de cooperación empresarial, pero que cuando ingresaron a una convocatoria, participaron en una convocatoria, se encontraba vigente este acuerdo 006. Y por el principio de favorabilidad, aplica este acuerdo 006 para esos emprendedores hasta tanto no terminen su etapa contractual. Pero para todos los emprendedores que en este momento están participando de las nuevas convocatorias, el acuerdo que les aplica es el acuerdo 0010 de 2019. También encontramos los manuales establecidos para el funcionamiento del Fondo Emprender. Estos manuales son creados o se crean a la luz de los reglamentos internos del Fondo Emprender, de estos acuerdos que acabamos de mencionar. El manual ofrece un instrumento que señala cuáles son las condiciones y el procedimiento para todos los interesados para que puedan acceder a los recursos del Fondo Emprender. Dice la forma de cómo acceder a estos recursos. Pretende que todos los actores involucrados en los procesos del Fondo Emprender conozcan la operación integral del programa. Define el objetivo, alcance, actores del Fondo Emprender, condiciones generales de apoyo, la descripción del proceso para la presentación de planes, la asignación y ejecución de recursos. Eso es en términos generales lo que tiene el manual. El manual es un instrumento supremamente importante para todos los actores del proceso, porque en él vamos a poder encontrar cómo es esa dinámica, cómo es el proceso desde el momento que voy a entrar a una convocatoria del Fondo Emprender hasta el momento que va a estar en ejecución mi plan de negocios, cómo me lo van a evaluar, cómo me le van a hacer el seguimiento contractual a mi plan de negocios, cómo va a ser el seguimiento a esos indicadores de gestión que yo mismo propuse como emprendedor. Entonces, por eso es de vital importancia conocer a plenitud el manual de operaciones del Fondo Emprender. Como les comentaba, en este manual vamos a poder encontrar, entre otras cosas, quiénes son los actores del Fondo Emprender. Entiendan en ellos como interventoría, los mismos emprendedores, los gestores, la fiduciaria, y nos va a detallar quiénes son cada uno de esos actores, cuáles son sus funciones principales y qué deben de hacer estas personas. Como les decía, también están las diferentes etapas del proceso, los requisitos para el desembolso de los recursos y la forma de entrega de los mismos. Además, que hablamos sobre el seguimiento del acompañamiento a los beneficiarios y el control de indicadores de gestión y de resultados, entre otras cosas. Algo que tenemos que ver cuando hablamos de normatividad y es muy importante son los términos de la convocatoria. ¿Qué son los términos de la convocatoria? Cada emprendedor, al participar en una convocatoria, acepta todos los términos de referencia de la misma. En los términos de referencia de una convocatoria vamos a encontrar cuál es el objetivo de la misma, las características con las cuales deben de cumplir cada uno de esos emprendedores para poder participar de las mismas y todas las condiciones que se deben cumplir en términos técnicos y legales y que los emprendedores deben de tener en cuenta. Estos términos de la convocatoria deben de ser cumplidos desde que aceptan ingresar a la convocatoria hasta que terminan la fase contractual. También tenemos el contrato de cooperación empresarial. El contrato de cooperación empresarial es un documento muy importante que cada uno de los emprendedores suscribe con SENA y con el operador de los recursos. Este contrato de cooperación empresarial es ley para las partes contractuales. ¿Qué significa eso? Que todo lo que yo acepté firmar o todas las cláusulas que se encuentran en este contrato y que yo acepté y firmé, las debo cumplir a cabalidad. No solamente los emprendedores, SENA y el operador de los recursos deben de cumplir todo lo que está estipulado en las cláusulas de dicho contrato de cooperación empresarial.
En este contrato de cooperación empresarial se estipula, entre otras cosas, el objeto, el plazo contractual, las obligaciones de cada una de las partes y las condiciones de condonación de los recursos. Al respecto, es importante que entremos a manera de ejemplo a un contrato de cooperación empresarial para que miremos cuáles son las cláusulas principales y que, aunque todas deben de estar leídas y todo emprendedor al momento de suscribir su contrato, primero debe leer cada una de las cláusulas detenidamente, en este momento vamos a enfatizar en algunas que son muy importantes cuando estamos hablando de la normatividad del Fondo Emprender. Este es un contrato de cooperación empresarial que suscribe un emprendedor con SENA y el operador de sus recursos. En este contrato, como les decía, podemos ver objeto, podemos ver el plazo contractual, el valor y la forma de pago de los recursos. Y también vamos a ver las obligaciones de los beneficiarios que tienen los beneficiarios con el Fondo Emprender. En este punto me detengo porque es importante que cada uno de los emprendedores conozca de antemano cuáles son cada una de sus obligaciones para que no vaya a incurrir en un error, porque si incurre en un error y no cumple con alguna de esas obligaciones, se podría llegar a dar por terminado anticipadamente el contrato de cooperación empresarial, lo que daría lugar a la devolución de los recursos. Por ello debemos mirar detenidamente cuáles son cada una de estas obligaciones y cómo se deben de cumplir. Además de las obligaciones, se encuentran las condiciones para la condonación de los recursos. Las condiciones que deben de cumplir cada uno de esos emprendedores para la condonación de los recursos. También vamos a poder ver cuál es el régimen aplicable. El régimen aplicable para este contrato de cooperación empresarial. Al respecto, enfatizo que este es un contrato que se rige por el derecho privado y también tiene relacionadas las normas de nuestro derecho colombiano civil y comercial. Además de que se rige por el derecho privado, las normas por las cuales se rige el Fondo Emprender son las que miramos ahora al principio de esta reunión, y era el decreto 934, la ley 789 y el demás marco normativo que, como les digo, está alojado en el aplicativo principal del Fondo Emprender. También es importante decirles que todos los manuales instructivos hacen parte integral del contrato de cooperación empresarial. Es decir, que cuando el emprendedor suscribe el contrato de cooperación empresarial, acepta cumplir cada una de esas normas que están vigentes del Fondo Emprender. Además, acepta cumplir con los manuales instructivos. Hablando de instructivos, hago énfasis en el instructivo de pagos del Fondo Emprender. Este es un instructivo que también hace parte integral de ese contrato de cooperación empresarial que suscribió el emprendedor. En este instructivo, que también está alojado en el aplicativo principal del Fondo Emprender, es una guía para todos los usuarios del aplicativo. Nos orienta para la gestión, para el trámite de desembolsos, para la solicitud de pagos, con el fin de facilitar y asegurar el trámite oportuno por parte de las personas involucradas en la gestión de pagos. En este instructivo podemos encontrar cómo se realiza un avance, cómo se solicita un pago, cuáles son las características o la documentación que yo debo de tener como emprendedor para montar en el aplicativo y para que las partes que me revisan la información, en este caso la interventoría y la fiducia, me puedan aprobar o no me puedan aprobar un pago. Por ello es tan importante seguir en detalle toda la normatividad y tener en cuenta todos estos instrumentos que nos proporciona las normas del Fondo Emprender como un apoyo para que este proceso se facilite. Muchas gracias por toda su atención.